Venga. Bueno, pues sale, estamos ya todos, vale. Bueno, pues el último día, lo último que hicimos fue, pues eso, seguir analizando un poco las características de las funciones. Lo último que empecé fue lo de crecimiento y decrecimiento, que tocó el timbre un poco justo a medias. Por delante no me pasen. Vale, venga, por delante ya ha pasado por delante. Ha habido un intruso. Venga, pues crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Voy a poner otra vez el título. Bueno, esto era bastante fácil. El esto, justo el decrecimiento y decrecimiento, pero tocó el timbre, me quedé a medias. Y luego también vi pues continuidad, puntos de corte, un poco así como características de las funciones, ¿vale? Bueno, pues crecimiento y decrecimiento, pues fácil. Voy a poner una gráfica. Vale, igual que el otro día me inventaré uno. Y vamos a marcar aquí puntitos. Van de uno en uno, ¿vale? Pongo el primero y el último por no poner tantos números, pero van de uno en uno. Y aquí pues yo puse 2, 3, 4, 5. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vale, me voy a inventar una función que, por ejemplo, haga esto. A ver, va a subir hasta aquí. Luego va a empezar a bajar. Por ejemplo, hasta aquí. Luego va a volver a subir hasta aquí. Y ahora ya va abajo. Vale, por no hacerla así muy complicada, que en la pizarra es complicado pintar y en el cuaderno así rápido, pues también. Bueno. Venga, pues os digo cómo habría que decir aquí cuando crece y cuando decrece la función, ¿vale? Aunque a simple vista ya digo que es bastante fácil. Vale, vamos a suponer que el dibujo empieza aquí, ¿vale? Más allá de lo que he pintado yo, no sabéis qué hay. Aquí empieza el dibujo, ¿vale? O sea, empieza en el -5. Y luego aquí sí que continúa porque he puesto una flecha. La flecha quiere decir que eso sigue bajando ya hasta, o sea, avanza y no para. Vale, pues vamos a ver dónde crece y dónde decrece primero la gráfica, ¿vale? Te voy a poner primero, decrece, y luego debajo pongo crece. Vale, pues hay que fijarse en las X, ¿vale? Hay que decir de dónde a dónde está creciendo. Bueno, pues voy a ir poniendo otras y marquitas para que sea más fácil. Esto vamos a imaginar que coincide con este punto. ¿Vale? Entonces, no sé si os dais cuenta que desde aquí, que es justo este punto, que es -5, desde -5 hasta aquí, que es el -4, ¿qué hace la gráfica? De aquí a aquí, el dibujo, ¿qué hace? Crece, va para arriba, ¿no? Vale, pues entonces ponemos que crece desde -5 hasta -4. ¿Vale? Siempre que sea crecer y decrecer, aquí no se le ponen corchetes, siempre son paréntesis, ¿vale? ¿Dónde más está creciendo? Aquí claramente no, porque aquí va para abajo, pero cuando llegamos aquí, que es -2, ¿vale? Desde -2 hasta 0, en este trocito que hace otra vez el dibujo, vuelve a crecer. Así que también desde -2 hasta 0. ¿Vale? ¿Tienen aquí una fiesta en la clase de al lado? No me concentro, pero bueno. Y ahora que hace que el dibujo ya baja, ¿no? O sea que ya no hay ningún otro intervalo donde crezca. Vale, pues entre medias, aquí se pone una U, que significa unión. ¿Vale? Es como decir de aquí a aquí, unión de aquí a aquí. ¿Vale? Ahí es donde el dibujo va para arriba. Y ahora hay que decir, pues donde el dibujo veis que va para abajo. ¿La U para qué? Unión. Cuando haya varios trocitos, le pones una U para indicar que es de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Como indicar varios tramos por separado, ¿vale? Se le pone una U así grande. ¿Y qué me diríais? ¿De dónde a dónde decrece? A ver, ¿qué tendría que escribir? Desde aquí, ¿no? De -4 hasta -2.
2, muy bien. ¿Y dónde más? De 0 a... No acaba en el 2, esto sigue y esta flecha indica que esto sigue bajando ya eternamente. Así que habría que decir desde 0 hasta el infinito, porque eso ya nunca terminará de crecer, eso ya está creciendo siempre. Vale, ahí es donde decrece. Con esto es como se analiza el crecimiento y el decrecimiento, no hay que decir nada más, ¿vale? Es un poco, pues eso, observar el dibujo, ¿vale? Un poco mirar y fijarse pues dónde sube y dónde baja. Vale, y luego, supongo que ya lo habréis visto algunos años, cuando hablamos de crecer y decrecer, vemos que hay puntos que son máximos y hay puntos que son mínimos. O sea, esto lo habéis visto alguna vez. ¿Vale? Y se les llama máximos relativos, ¿vale? En vez de llamarlos solo máximos, se les llama máximos relativos o mínimos relativos. ¿Qué son los máximos? Los máximos son los puntos como si fueran cimas de montañas, donde sube y baja. ¿Dónde hay un máximo en esta gráfica? Pues hay uno aquí, que voy a llamar máximo 1, y hay aquí otro, ¿no? Máximo 2. ¿Veis que hay dos puntos máximos que son de subidas y bajadas? Vale, pues vamos a escribir cuáles son esos puntos. A ver quién me sabe decir qué punto es cada uno. ¿Este punto cuál es? ¿Cuánto vale su X? Menos 4, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Menos 4, 4. Vale, ¿y el otro cuál sería? Este. ¿Cuál es el valor de este punto? 0, 0, 3. Vale, 0, 3. Y luego tenemos mínimos. En este caso solo hay este. ¿Vale? Entonces solamente le voy a llamar M. ¿Y ese mínimo qué coordenadas tendría? Pues parece que es el menos 2, según me ha quedado un poco el dibujo, ¿vale? Pero el primero no es un mínimo. Es que mínimo, para nosotros los mínimos van a ser cuando baje y suba. Eso es lo que tú vas a considerar mínimo. Claro, este como está al inicio, es verdad que es un punto bajito, pero no se produce lo de baja y sube. Entonces solamente vamos a marcar puntos en los que baje y suba. Y máximos al revés, en los que suba y baje. Vale. Y luego de los máximos, o cuando haya varios máximos o varios mínimos, de los dos máximos, ¿veis que hay uno más grande que el otro? ¿Quién de los dos máximos es más grande? El M1. Vale, pues el máximo M1 se le llamaría máximo absoluto, porque es el más grande de los máximos que hay. Vale, es el mayor de todos, entonces es el absoluto. Si hubiese otro mínimo, imaginad que esto baja, por ejemplo, hace así y vuelve a subir. Ese mínimo sería el mínimo absoluto, porque es el mínimo más mínimo de los dos. Vale, pero bueno, esto no lo quitamos, que no existe. Vale, así que máximo relativo, los dos, pero dentro de los dos, este es el mayor, así que se le llama absoluto, y este pues mínimo, ya está. Bueno, pues esto es solamente crecer y decrecer, y no os puedo pedir más. O sea, si os pido algo de esto es que os dé una gráfica y me analicéis esto, y ya. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda de esto? No. Vale. Bueno, pues nos quedan dos características más, que son periodicidad, que la periodicidad os la voy a mencionar porque la sepáis, pero la verdad, la vamos a usar poquito. Y luego la simetría, que la simetría sí que la vamos a utilizar más. Bueno, pues vamos. A ver, periodicidad, ¿vale? Periodicidad. A ver, para vosotros, ¿qué es algo periódico? Cuando tú dices, esto es periódico, ¿qué no acaba? O como que se repite mucho, ¿no? O que tiene una repetición. Vale, pues eso es justamente lo que significan las funciones. Cuando yo, por ejemplo, os pinto una función y, por ejemplo, haga esto, voy a poner una facilita de pintar. Imaginad que la función empieza y hace así, mira. Viene de abajo y hace sube, baja, y estoy así continuamente, ¿vale? Y vamos a imaginar que estas divisiones van de 1 en 1. O sea, imaginad que esto es menos 2,
este es menos 1, 0, este es el 1, este es el 2, y este es el 3, y así sucesivamente, ¿vale? Esta función está continuamente haciendo ondas y va de una en una. Bueno, pues esa función nosotros diríamos que es una función periódica, ¿vale? Esta función sería periódica porque es una función pues que se está repitiendo, ¿vale? Es como que se repite en una serie de tramos y mantiene la misma forma continuamente. Y en las funciones periódicas se suele decir cuál es el periodo que tiene la función, ¿vale? El periodo se le llama t y es decir, la amplitud que se está repitiendo. Esta función, ¿cuál diréis que es su periodo? 1, porque cada una unidad, o sea, bueno, 1 no, porque realmente esto es sube, baja, sube, y a partir de aquí, sube, baja, sube, o sea, la repetición es esta. Esto es lo que se está repitiendo. Lo voy a pintar un poco así más marcado. Todo esto es lo que se está repitiendo. Es como esa onda, esa especie de S, ¿no? Esto que hace así. Eso es lo que va repitiéndose continuamente. Entonces el periodo sería 2. Y si para eso no es como otra cosa. Si hiciera, claro, si la función hace otra cosa distinta, lo que me está diciendo María, que haga esto, ¿no? Así, ¿no? ¿Te refieres? Esto sería 1. Esto sí sería 1. Claro, siempre y cuando esto vaya en 1. Esto sí que tendría periodo 1. Es fijarse qué es lo que se repite. Entonces, en esta función tiene que repetirse todo esto y a partir de aquí ya vas manteniendo todo el rato esa forma y la vas como duplicando, triplicando y así. En esta el periodo sería 1. Vale, eso son funciones periódicas. No todas son periódicas, de hecho hay menos que no lo son. O sea, muy poquitas lo son y la mayoría no lo son. ¿Vale? Y de la primera el periodo es 2. Esto es. Que también lo puedes ver aquí. Pero de menos 2 a 0 también van 2 unidades. ¿Vale? Entonces es un poco cuando tú veas el dibujo, pues ver si sigue una repetición e intentar ver pues cuánto va a medir esa repetición. ¿Vale? Bueno, pues de la periodicidad ya está. ¿Vale? Las funciones que son periódicas las estudiaréis igual el año que viene, las trigonométricas son periódicas, pero este año todavía pues no hay que estudiarlas, así que solamente con esto, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, pues entonces esto lo borro. Y me voy con la simetría, que aquí ya sí que podemos hacer más cosas. Bueno, vamos a ver. Simetría. Bueno, pues hay funciones que son simétricas, ¿vale? Y hay dos tipos de simetría. Entonces os voy a explicar cada tipo y cómo se calcula cada tipo. Entonces, el primer tipo que vamos a ver se llama simetría par. Simetría par, ¿vale? Se le llama así y es respecto del eje vertical. Respecto del eje Y. A ver, vamos a hacer una gráfica. Luego aquí al otro lado os hago la impar, ¿vale? Para que tengáis las dos. Bueno, pues mira, imaginad una función que hace esto. Por ejemplo, hace así, bueno, no, esto es un poco complicado. Una un poquito más sencillita, ya que es el primer ejemplo, así. Hace esto, llega al 0 y ahora hace así. Vale, esa es la función. Que de hecho estas funciones las vamos a pintar dentro de unos días. Esta la vais a saber pintar, ¿vale? A ver, imagináis, ¿vale? Dice que la simetría es respecto del eje Y. Vosotros imaginad que el eje Y fuera el eje de simetría, ¿vale? Y entonces imaginad que fuera como un libro. ¿Qué pasaría si yo pliego este cuadrante sobre aquel? Que esta rama se solapa con la otra. Entonces, si yo lo cierro como si fuera un libro, se van a plegar. O es como si fuera un espejo. Lo que hace este lado, lo hace igual al otro. ¿Vale? Eso es simetría par. Entonces, imaginad que este fuera el 1 y que esto fuera menos 1, ¿vale? Fijaros lo que ocurre.
¿Cuánto vale la función en el 1? Pues subo y este sería su valor, ¿no? ¿Y cuánto vale la función en menos 1? Pues si subo, encuentro su valor. ¿Y cómo son los dos valores? Iguales. O sea, son exactamente el mismo valor. Eso es lo que cumple una función par. Lo que vale en el 1 coincide con lo que vale en menos 1. Y pasa lo mismo en el 2. Si yo dibujara aquí el 2 y subo, lo que pasa que no me cabe, y veo lo que vale en el 2, va a coincidir con lo que valga en menos 2. ¿Vale? Eso es lo que cumple una función par. Entonces, las funciones pares cumplen esto. ¿Os acordáis que os dije que las funciones a veces se les puede llamar y o a veces se pone f de x? ¿Vale? Así a veces se le llama a las funciones también. Entonces, las funciones pares cumplen que lo que vale en un punto, en una x, coincide con lo que vale en su opuesto. Eso es lo que os acabo de poner aquí. Lo que vale en el 1 coincide con lo que vale en menos 1. Pues lo que vale en una x cualquiera coincide con lo que vale en menos x. ¿Vale? Eso es lo que cumplen las funciones pares. Entonces, esto es lo que tendréis que aprender. Luego ya lo aplicaremos ahora en un ejercicio, pero eso es lo que hay que saber y pues saber que las funciones pares tienen este tipo de simetría respecto al eje vertical. Pero porque es igual. ¿Por qué? Que no es igual, ¿no? Porque si es menos x, no es igual que x. Pero es como aquí, mira, esta función se llama f, ¿vale? Que no tiene su función, no sabes quién es. F de 1 es esto, ¿no? Pues f de 1 y f de menos 1 no es esto. ¿No te das cuenta que son iguales? O sea, que son Tienen la misma altura. Pero son funciones distintas. No, esto significa que lo que valga la función en el 1 coincide con lo que valga la función en menos 1. Eso es esto. Y te he dicho que pasa igual en cualquier punto. Lo que valga la función en el 2 va a coincidir con lo que valga en menos 2. Vale. Y lo que valga en cualquier punto va a coincidir con lo que valga en el opuesto. Y en general se pone así. ¿Vale? Esto aquí serían puntos suspensivos. Lo que pasa es que no me caben, que no he hecho más dibujos, pero tú coges esta x, coges su opuesta y te das cuenta que vale lo mismo en este punto que en el opuesto, porque es simétrica, ¿vale? Bueno, y luego está el otro tipo de simetría que se llama simetría impar. ¿Vale? Bueno, la simetría impar es respecto del origen. El origen sabéis que es el puntito del centro, ¿vale? Donde se cortan los dos ejes. Entonces, a ver, una función impar podría ser, por ejemplo, esta. Por ejemplo, hace así en ese trozo y aquí hace lo mismo, pero aquí abajo. Esperad que me quito. Esa función podría ser impar, ¿vale? Ahora la simetría es como si la tuvierais que mirar respecto del centro. O sea, si vosotros os situáis aquí y miráis para allá, hace exactamente lo mismo que si te sitúas aquí y miras para abajo. Es la misma forma, una está aquí y la otra está aquí. ¿Vale? Es como si el punto donde se mira la simetría estuviera aquí en el medio. Y igual que aquí hemos dicho que la forma de verlo es como si plegáramos los ejes, aquí habría que hacer dos pliegues. Habría que hacer primero este lado sobre aquel y luego el de arriba sobre abajo. No sé si lo veis. Si tú esta zona, esta de aquí, la pliegas para allá, esta curva pasaría aquí. Y si luego eso lo pliegas abajo, lo que estaba arriba pasa aquí. Entonces se solapan, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto, para ver qué forma tiene esto. Pues mirad, si yo cojo el 1, ¿vale? Pues aquí, esto es lo que vale la función en el 1. ¿Vale? Y si cojo el otro, que es menos 1, que está aquí, esto es lo que vale la función en el menos 1. ¿Vale? No son iguales. ¿Lo veis que aquí ahora no son iguales? ¿Pero cómo son? ¿Cómo es este valor en relación a este? El opuesto. Tiene toda la pinta, ¿no? Si esto valiera 5, tiene toda la pinta de que esto es menos 5. Vale, pues eso quiere decir que lo que valga la función en menos 1, lo que vale la función en menos 1,
es el opuesto de lo que vale en el 1. Son opuestos, son valores de signo contrario. Y pasa con cualquier punto. Si coges ahora el 2, pues esto es lo que vale en el 2, esto es lo que vale en menos 2, y son de signo opuesto. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces son de signo opuesto, ¿vale? F de menos 2 sería menos lo que valga en el 2. Y profe, que no de respecto del origen y respecto del equilibrio. Porque lo que lo he dicho antes, esto es como, a ver si con una... Porque en el del eje Y lo está poniendo por el eje X, no por Mira, el eje Y. a ver si soy capaz, es que necesitaría 2 folios, espera un segundo. Déjame un segundo que te lo explico, a ver, mira. Tú imagínate, así, vale, la par, ¿vale? Tú imagínate que estos son los dos cuadrantes, ¿no? Este 1 y este 2. Pues la simetría par, si esto es el eje vertical, consiste en que si tú pliegas esto, se te solapan las dos formas, ¿vale? Entonces, si tú esto lo traes para allá, esta curva se te pega sobre la otra. Y la impar hay que hacer 2 pliegues. Tienes que hacer primero este lo tienes que plegar, pero luego la parte de arriba la tendrías que volver a plegar para abajo. Entonces, si tú esto lo traes para allá, esto se te viene aquí, pero luego esto lo traes para abajo. Eso es impar, ¿vale? La par solo hay que hacer un pliegue, en la impar hay que hacer 2. Bueno, pues en general, ¿cómo se pondría esto igual que aquí? Pues aquí habría que decir que f de menos x es menos f de x. Y eso es lo que se cumple en las funciones impares, ¿vale? O sea, lo que vosotros os tenéis que aprender básicamente de todo lo que yo he escrito, aparte de los dibujos, claro que ayudan, es que en la par se cumple esto y en la impar se cumple esto. Eso es lo que vosotros os tenéis que saber. Pero, o sea, ¿por qué ponéis al igual menos F? ¿Aquí? Sí. Por esto, f de menos 1 es menos f del 1. Pues f de menos x en un sitio general, no ni en el 1 ni en el 2, sino en una x general, tiene que ser menos, lo que valga en ese punto, en el 1, en el 2, en el 3. El menos F sería lo que está... Depende, es que también, en este caso, el f de 1 es este, y f de menos 1 es este. Este es negativo, por eso aquí lo has puesto en menos. Pero el dibujo, al final el dibujo da lo mismo, porque la simetría impar también puede ser así. También puede ser aquí y aquí. Y te cambia, ahora el que es positivo es el del menos 1 y el que es negativo es el del 1, pero esto se sigue cumpliendo. O sea, tú te tienes que aprender esto y esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo te doy una gráfica, tú me sabes decir si es par o impar viéndola, ¿vale? Si yo me invento una y digo, a ver, esta función, y te hago esto, ¿eso es simétrico? Me dirías, pues no. Ahora te pongo esta y me dices, sí, esta es par. Y te digo, esta, sí, esta es impar, viendo el dibujo. Pero a ver sin dibujo, ¿cómo sabéis decirme si es par o impar? Entonces, por eso digo que hay que aprenderse esto, porque es lo que vamos a utilizar ahora para saber si algo es par o impar sin gráfica. ¿Vale? Bueno, pues esto entonces lo borro todo. Os que habéis copiado esto y eso, ¿no? Que lo voy a borrar. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio para ver si una función es par o impar, pero no tengo gráfica. Porque claro, si tengo la gráfica, pues esto es bastante fácil. A ver, ejercicio. Dice, estudia la simetría y nos dan una función aquí que no tenemos ni idea de cuál es y tenemos que analizarla. A la función no la voy a llamar i, la voy a llamar f, ¿vale? Pero ya sabéis que es lo mismo. Bueno, pues la función dice x cuadrado menos 4 y abajo x. Vale, esa es mi función. Vale, y lo que me están preguntando, pues es que diga si esta función es par o si es impar o a lo mejor no es simétrica. Entonces tengo que analizar todo esto. Bueno, pues la forma más rápida de analizarlo es empezar viendo si es par. Entonces vamos a poner primero, vemos si es par. Siempre es más fácil empezar por la simetría par, ¿vale?
es más fácil. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues yo lo estudio, que me sale par, pues genial, ya he acabado. Cualquier día nos tiran la pared. Si es par, hemos terminado. Si me sale que no es par, veo si es impar, que me sale que sí, pues ya lo tengo, y si me sale que no, pues no tiene simetría. Vale, ¿qué se tenía que cumplir en la simetría par? Que lo habéis copiado. F de x tiene que ser igual a qué? A x es igual a menos x. A f de menos x, ¿vale? Eso es lo que se tiene que cumplir en la simetría par. Bueno, pues vamos a ver cómo comprobamos si esto es verdad. Vale, vamos a ver. F de x, ¿sé quién es? ¿Esto quién es? F de x está aquí, ¿no? Es esto, vale. Entonces voy a poner que f de x es esto, que lo tengo copiado de arriba. Vale, eso es f de x. ¿Cómo pensáis que calcularemos f de menos x? ¿Qué habrá que hacer? Pues aquí, si esto es f de x, esto, f de menos x será cambiar aquí, donde ponga una x, poner menos x, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría f de menos x? ¿Qué tendré que poner? Menos x con paréntesis al cuadrado, menos 4, y abajo ¿qué tendré que escribir? Menos x. O sea, es cambiar en la función, en vez de una x, pues cambio todo por menos x. Vale. Y ahora tengo que intentar justificar si esto coincide con aquello. ¿Cuánto es menos x al cuadrado? X al cuadrado, porque como es par, el exponente, ¿verdad? Esto es positivo, ¿vale? Menos 4. Y abajo que tengo, menos x. Vale. Entonces se ve claramente que esto no es lo mismo que esto, porque arriba sí coincide, pero es que abajo aquí pone menos x y aquí pone x. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea que esto es distinto de f de x. No son iguales. Esta expresión, esta que os señalo, f de menos x, no coincide con esta. Por poquito, porque solamente falla ese menos, pero bueno, está fallando. Con lo cual, ¿es par la simetría? No. Pues diríamos que no es par. No es par. Así que la primera parte del análisis pues ya nos ha fallado. Vamos a ver si es impar. Pues tendríamos que hacer lo mismo, pero ahora ponemos que vamos a ver si es impar. Y para eso pues me tengo que saber la teoría de cuando una función era impar, que la habéis copiado antes. O sea, esto lo voy a poner en rojo para que se vea. Esto es lo que hemos comprobado, que hemos visto que no. Para que sea impar, hemos copiado que f de menos x tiene que coincidir con menos f de x, ¿no? Eso es lo que habéis copiado antes. Bueno, pues lo señalamos. Y vamos a ver si se cumple esto. ¿F de menos x lo tengo ya por algún lado? Sí. Pues sí, porque lo he utilizado antes. Está aquí. Así que nada, lo copio. No tengo que volverlo a calcular porque lo tengo ahí y se queda aquí. ¿Vale? Así que, perfecto. Eso es f de menos x. Pero menos f de x no lo tengo. Lo tengo que calcular. ¿Cómo pensáis que se calcula menos f de x? Cambiando todo. ¿Qué significa menos algo? Que coja esa expresión y le coloque delante un menos. Con lo cual será menos, y ahora copio f de x, que está aquí. Menos f de x, pues menos esto. Menos lo que vale f de x. ¿Sí? Vale, pues esto es como si tuvierais, eso que pone ahí es como cuando tienes menos 3/5. ¿Tú qué puedes hacer con ese menos? ¿Dónde lo puedo colocar? Aquí vamos. Lo puedo colocar arriba, pero entonces no se lo pongan de abajo. O también lo puedo colocar abajo, pero no se lo pongo al de arriba. Entonces aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Yo este menos lo puedo poner o abajo, o arriba, o dejarlo delante. ¿Dónde me interesa ponerlo a mí? Para intentar justificar si es igual o no a este. Abajo. Ese menos, si yo lo pongo abajo, me viene aquí, y arriba se queda como está.
se queda como está, pero abajo cambia el signo. Y esto no os dais cuenta que es eso de ahí. O sea, eso es f de menos x. Es lo mismo. Por lo tanto, ¿es impar o no? Esta sí es impar. Yo no lo entiendo, profe. ¿El qué? Porque coges y empiezas a cambiar los signos. No, pero ¿dónde? Tú dime en qué paso. Aquí, tú dime dónde. Te lo explico todo otra vez si quieres. Tú dime dónde te has perdido. Todo. Todo. ¿Desde que empezamos? Sí. Vale. Bueno, pues vale, vamos con ánimo otra vez a verlo entero. A ver, esta es la función f. ¿Vale? Eso yo te lo doy. Y yo te pregunto, ¿es par o es impar? Entonces, para que sea par, se tiene que cumplir esta cosa que pone ahí en el cuadrado rojo. Vale. Bueno, pues tú vas a intentar calcular esto y ver si son iguales. Entonces, f de x, esto, es lo que yo te he dado. Entonces no tienes que hacer nada. Yo te lo doy y tú te lo pones y ya está. F de menos x, tú date cuenta que f de algo, ¿qué significa cuando tú haces f de 5? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que hacer? Se cambia todo por un 5. Pues si es f de menos x, lo que tienes que hacer es cambiar todo ahí por menos x. ¿Ves? Menos x cuadrado, menos 4 y abajo menos x. Pero ahora, menos x al cuadrado, como el exponente es par, se convierte en positivo y ese menos se va. Esto lo vimos en las potencias. Como cuando tienes menos 3 al cuadrado, que es lo mismo que 3 al cuadrado. ¿Vale? Y te queda esto. Entonces, dime tú si esta expresión te parece la misma que esta. Pues no. Pues no, ¿vale? Distinta, es distinta. Entonces, como esta expresión no coincide con esta, no se cumple esto y no es par. Dime. Que si tú en f de x pones Aquí. sí, una x negativa, ¿Sí? Cuando luego tú al cambiarla se convertiría a- positiva. Vale. Claro, si te pongo aquí menos, cuando tú aquí le cambias el signo se convierte en más. Vale. Sí. Luego iremos viendo ya más ejemplos. Entonces, par no es. ¿Vale, Rubén? ¿Eso ya lo has pillado? Y luego impar es lo mismo. Pero en las impares se tiene que cumplir esto. O sea, que como es menos f, se pone al principio. Se le pone el menos delante a la F. ¿Y por qué pasas el menos abajo? Pues porque ¿Y arriba? te he dicho aquí que se puede poner o arriba o abajo. Sí. Si lo pongo arriba, mira, te lo borro y lo hago arriba. Si lo pones arriba, ¿qué te queda arriba? Menos x2 más 4 entre x, ¿no? ¿Y no te cuesta un poco darte cuenta si esto y esto es igual? Tú dirías que es igual. A simple vista no. Pero, si lo cambias al revés, ¿qué pasa si pones el menos abajo? ¿Qué te queda? Por lo mismo que arriba. Por lo mismo que arriba, por lo tanto, es impar. Es que si lo pones arriba al menos te va a costar mucho o vas a tardar más en darte cuenta si eso coincide o no con lo otro. Pero si lo pones abajo, pues se ve muy fácilmente que sí. O sea que ya podéis analizar simetrías de funciones sin tener ni idea de cómo queda esta gráfica. ¿Vale? Pero si la tuviéramos que pintar, sería impar. ¿Vale? Bueno, pues esto sería estudiar la simetría, ¿vale? Por aquí ahora iremos haciendo algún ejercicio porque van a ir saliendo. Por ejemplo, a ver si me... Bueno, ahora encontraré alguno por aquí. Bueno, vale, pues voy a corregir primero, porque ya lo siguiente sería ya el estudio de rectas y parábolas y bueno, vamos a parar un poquito y corregimos que hay algún ejercicio de dominios por ahí pendiente. ¿Esto ya se puede quitar? Vale. Bueno, pues vamos a... ¿Queréis hacer otro de estos de simetría? Igual lo podéis hacer vosotros solos un poco, a ver si os sale. Vale. Lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo con la que os ponga yo ahora, ¿vale? Y si nos piden que sea impar, que miramos que es impar, pero ya vemos que es par, ya nos falta ver si... Claro, si tú estudias la simetría, siempre el orden es par, impar y ya está. Entonces, si es par, pues has terminado. Claro, si lo peor que te puede pasar es que no sea par, porque entonces tienes que hacerle impar. O sea, que en el examen nos lo pones impar, ¿no? Bueno, o a lo mejor no tiene ninguna. O sea, no todo tiene simetría. Entonces, a lo mejor... depende Si haces las dos y no te da ninguna, pueden ser mal. Claro, no tiene simetría. Es que hay muchas más funciones que no tienen que las que sí. Entonces, a ver, estudia la simetría. Vale,
Bueno, los que están en casa, perdón que se nos ha cortado el vídeo, ¿vale? Hemos hecho todo esto, como veis, poca cosa, ¿eh? Lo que lo miren y si tenéis duda, pues mañana me decís. No sé, déjame ver. Venga, estáis con impar, a ver si es... ¿Ya lo tienes? Vale, pues mira, f de menos x está aquí. F de menos x es todo esto. Vale, ya lo tengo calculado. Menos f de x, pues lo calculo. ¿Cómo hemos dicho que se calculaba menos f de algo? Pues es menos y copio f de x. F de x, ¿dónde está? Arriba del todo. X al cubo menos x y abajo 2x menos 3. Vale, eso es menos f de x. Es poner un menos delante de la f. Y hay que intentar ver si coincide con esto, que está aquí señalado. Entonces, ¿dónde pensáis que interesa meter este menos? Arriba. ¿Arriba? Sí, arriba. Para que se parezca a esto. Tenemos que intentar justificar si se parece o no a esto. Al de arriba no, porque el de arriba ya coincide, esto ya es igual que esto, entonces el de arriba no lo voy a cambiar. Pero abajo tampoco coincide. Claro, pero tú, si lo pones abajo, te vas a dar cuenta que te queda x a la 3 menos x, y abajo ¿qué queda? Menos 2x más 3. Pero no, al ser x, ¿no se supone que es más x? O sea, x3 más x. No, o sea, esto es f de x es esta, que está aquí copiada. F de x es eso, no lo he tocado. Y ahora ese menos lo he puesto abajo, más que arriba, ¿vale? Lo he preferido poner abajo. Entonces, esto coincide con lo de arriba, ¿veis? La parte de arriba es la misma, exactamente la misma. Pero es lo mismo decir menos 2x más 3 que 2x más 3. Son distintas, las partes de abajo no son iguales. O sea que esto es distinto de f de menos x. O sea, estas dos cosas que os señalo aquí, estas dos cositas, son distintas, porque hay un menos abajo ahí que molesta. Si este menos no estuviera, si hubiera quedado así, sí que hubieran coincidido, pero es que había aquí un menos de más. Pero si lo pones en la que es f de x, Sí, ¿dónde lo pones en la que no has transformado por la quitando la x? La que está, la que está justo arriba. ¿Esta? Venga. Parte 3. Luego lo intentaré juntar. Estaba diciendo, María, esto es menos f de x, o sea, es menos y tienes que colocar la f. La f es la de arriba, no es esta. No, Porque ya, esta- pero si pones el menos está de la parte Arriba. Si lo pones arriba y lo comparas con la... Claro, pero si lo pongo arriba, espérate, que lo hago aquí. Si lo pongo arriba me va a quedar menos x a la 3 más x, ¿no? Sí. Y abajo, 2x. Menos 3. ¿Y con quién quieres que lo compare? Con la de menos x a la 3 más x menos 2x menos Ah, vale, que es como un intermedio. Vale, pues aquí ya puedes ver que esto tampoco coincide con esto, porque lo de arriba sí se parece y lo de abajo no. Vale, porque lo estás comparando con esto, pero no lo estás comparando. Yo es que lo comparo siempre con el último, ¿sabes? Con el último que dejo. Pero vamos, si lo ves con el de intermedio, pues también te vale. Vale, pues esto es estudiar el estudio de la simetría, ¿vale? Bueno, quedan 20 segundos de clase, o sea que... Pero perfecto, no se le podría poner el negativo al 3. El negativo, Al 3. pero aquí dice... 20 me da mi Sí, pero también le cambias al 2x. Este le cambias y esto No lo te cambias. veo pasar. A ver, un No tiene segundín. sentido ahora la canción. Un segundín que os digo... Ya. Os digo para mañana, qué cositas vamos a hacer para mañana. No tiene sentido. Para mañana lo que voy a corregir va a ser el ejercicio de los dominios, que es el 4, lo digo por los de casa. El ejercicio 4, ¿vale? De la hoja. Y lo dimos hace 2 días o así. El ejercicio 4, 6, uno de esos dos corregir, el 4 o el 6.